Estamos en la lección número 18 en el estudio de la verdad fundamental, y esta se llama el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Y hablamos sobre la gracia que el Espíritu Santo manifiesta en las vidas de los creyentes. Nuestro versículo clave para esta lección se encuentra en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto del Espíritu. Esto es lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas, lo que llamamos gracia. Y hoy, con el gran énfasis que ponemos en los dones del Espíritu Santo, peligramos en descuidar el gran crecimiento que viene con la gracia del Espíritu Santo. Un buen ejemplo de esto, por supuesto, es el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 47 vemos la revelación que Dios le hace a Ezequiel sobre el río, y todos nos emocionamos con el río. Pero fallamos en darnos cuenta de que después de mostrarle y hablarle sobre el río, lo lleva de vuelta a la orilla del río, y en la orilla del río habían toda clase de árboles frutales, que dan frutos. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que produzcamos el fruto del Espíritu. Ahora respondamos la pregunta: ¿qué es el fruto del Espíritu? El mejor versículo para esto se encuentra en Gálatas capítulo 5 y vamos al versículo 22, donde dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos 9 diferentes tipos de gracia del Espíritu Santo pueden ser divididas en 3 grupos. El primero se relaciona primordialmente con Dios. El grupo número 2 se relaciona primordialmente con los demás. Y el grupo número 3 primordialmente se relaciona con nosotros como creyentes. Veámoslos individualmente. Aquí tenemos el primero. El grupo número 1, amor. Amor. De lo que estamos hablando aquí es del tipo de amor divino. Un amor incondicional y divino. Es una devoción fuerte, tierna y compasiva por el bienestar de otras personas. Va mucho más allá de una simple motivación o una simple emoción. No, esto es algo que Dios ha desarrollado en nuestro interior. La gracia de su amor en nuestras vidas. Ahora, el segundo fruto en este grupo número 1 es gozo. Gozo, y no estamos hablando de la felicidad, no. Hay una gran diferencia entre gozo y felicidad. Gozo es una excitación emocional, es un deleite, un agradecimiento por las bendiciones que has recibido o que esperas que otros reciban. Entonces es muy placentero, muy, quisiera decir feliz, pero la verdad es que es mucho más que ser feliz. Es una satisfacción, un placer que Dios ha puesto en ti como un fruto del Espíritu Santo. Y el tercer fruto en este grupo número 1 es la paz. Paz. Ahora, la palabra paz no se utiliza para decir ausencia de conflicto, no es así. Significa un estado de quietud y descanso, silencio, armonía, orden y seguridad. Cuando estás en medio de problemas, pruebas y tentaciones, en el medio de la tormenta, tienes paz. Una de las mejores ilustraciones que he visto, que se llama paz, es una roca en el mar, y había una tormenta, y las grandes olas estaban azotando con fuerza en la roca. Y el subtítulo decía paz, y yo veía la foto y decía, pero si esto parece una gran tormenta y las olas azotan contra las rocas y hay mucha agua. Y luego vi que en la base de la roca había un pajarito, pequeño y frágil, y había encontrado un lugar de refugio en la roca. Eso es paz, y de eso hablamos aquí, la paz del Señor que está con nosotros. Entonces ya dijimos que este primer grupo se relaciona primeramente con Dios y nuestra relación con Él. Y luego el segundo grupo, este grupo se relaciona primordialmente con otros.
El primer fruto es la paciencia. Paciencia. Esta palabra literalmente significa soportar la fragilidad, las ofensas, las lesiones o las provocaciones de otros sin murmuración o resentimiento. De eso estamos hablando. La paciencia es aprender a sufrir y soportar de la forma correcta y apropiada con aquellos que tal vez nos estén haciendo mal. Y el segundo fruto de este grupo es benignidad. Benignidad. Y significa tener la disposición para ser gentil, para hablar con diligencia y tener buen temperamento, ser culto y refinado en el carácter y en la conducta. Porque en la actualidad hay una gran necesidad de ver gente que manifieste este tipo de benignidad en un mundo tan descortés. Y luego el tercer fruto, en el grupo número 2, es bondad. Mostrar bondad hacia otras personas. Es una condición de ser bueno, de ser amable, de ser virtuoso, de ser benevolente, ser generoso, ser como Dios. Ser como Dios en la vida y conducta. De nuevo, este mundo en el que vivimos tiene mucho conflicto y violencia. Necesitamos demostrar bondad unos a otros. Y de eso está hablando aquí, con el fruto del Espíritu. Mostrar bondad unos a otros. Y luego la tercera categoría. La primera categoría se relaciona con Dios, la segunda categoría con los demás, pero la tercera se relaciona primordialmente con nuestro propio desarrollo, se relaciona con nosotros. El primer fruto de esta categoría es la fe. La fe. Este es un principio creado divinamente de una confianza y seguridad de todo corazón, de confianza y dependencia en Dios y en todo lo que Él dice. Ese es el fruto del Espíritu, esa confianza tranquila de que Dios lo tiene todo bajo control. El segundo fruto en este grupo es lo que conocemos como mansedumbre. Mansedumbre. Y significa tener la disposición para ser gentil, para tener un temperamento balanceado. Algunas personas creen que significa no tener temperamento alguno. No. Significa tener el temperamento adecuado de la forma correcta. Humildad sería otra palabra, pero humildad suena como debilidad y perdemos el significado de esta palabra. Significa ser paciente en el dolor, sin desear la venganza, y ponerlo todo en manos de Dios en lugar de buscar justicia por nuestra propia mano, vengarnos, jugar a ser Dios. Y de esto es de lo que estamos hablando aquí. El tercer fruto en este grupo es la templanza. Templanza o dominio propio también. Así se dice en varias traducciones. Una autorresistencia, una moderación en la gratificación de los apetitos y las pasiones. No permitimos que las emociones nos controlen. Nosotros controlamos nuestras emociones. No permitimos que la pasión nos convierta en seres irracionales, no. Somos razonables en nuestras pasiones, es decir, tenemos templanza, autocontrol. Así que esta es la lista de los frutos del Espíritu. ¿Cómo es producido el fruto del Espíritu en nuestra vida? Buena pregunta. Primero, el fruto del Espíritu comienza cuando nosotros creemos en el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Y habla del fruto que comenzó a producirse en sus vidas desde el día en que creyeron. Continúa, por supuesto, pero ahí es donde comienza. Y como hemos nacido de Dios, ahora empezamos a demostrar los atributos, el carácter, la gracia de Dios. Y luego está el proceso de producir el fruto del Espíritu. Lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 28, que vamos de una etapa de fructificación a otra etapa de fructificación y luego a otra más. Y como lo ilustra aquí la Escritura, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno, debemos incrementar en la gracia de Dios revelada por los frutos del Espíritu en nuestra vida. Ahora, algo que debo aclarar es que no todos tienen la misma medida de fructificación. En Mateo capítulo 13, versículo 23 lo encontramos y dice que existen diferentes medidas para la fructificación. Como creyentes, nuestra meta debería ser
seguir incrementando, creciendo cada vez en mayor medida de fructificación. Y finalmente, la fructificación debe seguir a lo largo de la vida. Comienza a partir del día en que creímos el Evangelio y debe continuar por el resto de nuestra vida cristiana, que sigamos produciendo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Debe ser una producción continua. Verás, las palmeras más viejas es bien sabido que producen el fruto más dulce. He estado en climas tropicales tantas veces y he visto, por ejemplo, el cocotero comienza produciendo cocos y al principio te puedes acercar y arrancarlos con la mano porque no están tan altos, solo un par de metros, 1,5 metros, y puedes alcanzar el fruto con las manos. Pero cada año el árbol crece más, y crece más, y crece más. ¿Y qué pasa? Llega un punto en el que tienes que subir al árbol para alcanzar el fruto. ¿Y por qué lo haces? Porque los cocoteros o las palmas más viejas producen el mejor fruto. Y este en verdad es un gran principio espiritual. Y la pregunta que te hago ahora es, ¿cuántos cristianos viejos y dulces conoces? Qué pena, ¿verdad? Porque como cristianos, como creyentes, mientras más viejos somos, más dulce debería ser el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el proceso para dar más frutos? Esto lo hacemos claro por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús nos enseña muchos principios de la fructificación. En primer lugar, Él dice, yo soy la vid. La vid es Jesucristo. Y dice que nosotros, como creyentes, dice que somos los pámpanos o las ramas. Es decir, el fruto se produce en las ramas, pero la vida que hay en las ramas se produce desde la vid. Y luego dice que el Padre es el labrador, es aquel que cuida de la vid. Y su voluntad es que nosotros produzcamos más fruto, que produzcamos mucho fruto. Es decir, que continuemos creciendo en nuestra productividad. Y Él dice que la forma en que esto pasa es aprendiendo a permanecer en Cristo y a aceptar la limpieza que Dios el Padre nos da. Este es el proceso para mayor fructificación. Viene de permanecer y ser limpiados. Y si lo hacemos bien, seremos cada vez más fructíferos en nuestra vida cristiana. Aquellos que rechazan este proceso de permanecer en Cristo y la limpieza que Dios efectúa, se cortan a sí mismos del cristianismo productivo. ¡Qué tragedia! Y muchas personas caen en esta trampa, porque la intención de Dios es que como creyentes continuemos produciendo más y más del fruto del Espíritu. Ahora hagamos otra pregunta. ¿Qué pasa con el fruto que es producido en nuestra vida? Buena pregunta. El fruto que ha crecido debe compartirse con otros y debe ser consumido. Ese es el propósito del fruto, de la fruta. La fruta fue hecha para compartirse con otros y para comerse. Quiero darte un buen ejemplo, una ilustración de esto en la Escritura. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora notemos que añade más y más de este fruto a tu vida espiritual. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué ejemplo tan más hermoso! Y cuando está hablando de añadir a nuestra fe, la fe es una confianza activa en Dios desde el corazón. Añade a tu fe virtud. Virtud es pureza en el carácter. Es una excelencia moral. Y a tu virtud añade conocimiento. Y este es
un entendimiento inteligente de la verdad divina. Vaya, y a tu conocimiento añade dominio propio. Y estos son los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué es dominio propio? Es poner los apetitos de la carne bajo el control del Espíritu Santo. A tu dominio propio añade perseverancia o paciencia, que es la paz de Dios bajo las presiones de la vida, las presiones que experimentas de parte del mundo. Pero tú tienes la paz de Dios en medio de la tormenta. Y luego está la piedad, que es el parecido a Dios. Significa adorar bien. Tu vida se vuelve un sacrificio vivo, algo que trae alabanza y honor a Dios. Séptimo, añade a tu piedad afecto fraternal. Y esta palabra significa amor por la gente. Un amor muy familiar, un amor de amigos. Y por último vamos a añadir el amor de Dios, el amor ágape, el amor noble y divino de Dios. Sigues añadiendo o desarrollando estas cosas en tu vida. La verdad espiritual es para desarrollarla como un proceso en nuestra vida. Todo comienza con el día en que nacemos de nuevo, nacemos de Dios, comienza en el día en que creemos el Evangelio, pero existe esta continuación por el resto de nuestras vidas. Ahora, lo que ocurre a medida que producimos los frutos del Espíritu, cuando el fruto madura, va a atraer a otras personas. De hecho, Dios envía a personas hambrientas a nuestras vidas para que prueben el fruto, para comer del fruto tan dulce, la manzana dulce que honestamente es irresistible, no puedes resistir a probarla. Y usualmente, si no comprendemos el proceso, que este es Dios obrando en nuestra vida, producimos amor, ¿y qué es lo que Él hace? Envía a gente poco agradable a nuestras vidas, gente que requiere mucho amor. Producimos gozo, ¿y a quiénes envía? Envía a personas muy tristes y quebrantadas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesitan gozo. Toman del fruto. Y si no llegamos a entender este proceso, entonces nos molestamos. Y decimos, ¿por qué están agarrando de mi fruta? ¿Por qué agarran de mi gozo? Y no comprendes. La razón fundamental por la que el fruto se produjo fue para que los hambrientos pudieran comer de él. Y como resultado, encontrarán la vida que hay en el Espíritu Santo. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo es que el fruto del Espíritu se reproduce en nuestras vidas? ¿Cómo es que lo reproducimos? La respuesta es que es la semilla que se encuentra dentro del fruto. Se comen la fruta, pero mientras comen esta fruta, encuentran la semilla. La semilla. Y esto nos lleva hasta el mismísimo comienzo, el libro de Génesis capítulo 1 versos 11 y 12. La vida se encuentra en la semilla. Y en la semilla que trae la propia semilla. Así que mientras se están comiendo la manzana, encuentran la semilla, y se comen la naranja y se encuentran la semilla de la naranja. Y descubren la verdad, que la vida se encuentra en la semilla. Y lo que dice la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 18, que el fruto de justicia se siembra, y notémoslo. Los que saben de agricultura no operan de esta manera. No. Él siembra la semilla, pero aquí dice que como creyentes, como cristianos, sembramos fruto en las vidas de otras personas. Y a medida que sembramos este fruto, amamos a los que no nos agradan y mostramos gozo para aquellos que no tienen gozo. Tenemos paciencia con aquellos que son muy impacientes. Sembramos fruto en sus vidas y ellos descubren la semilla que está en el Espíritu Santo, es decir, que esto no es de nosotros, no comenzó con nosotros, sino que comenzó con nuestra relación con Dios y comenzó a producir esta gracia, este fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu es el balance que Dios da para los dones del Espíritu, porque si no tenemos cuidado, los dones pueden hacer que
tengamos un mayor concepto de nosotros mismos. Comenzamos a decir, ve lo que soy, o mira lo que he logrado. Y nos volvemos orgullosos de nuestra vida cristiana. Cuentan la historia de un hombre que era el hombre más humilde de la iglesia. Entonces le dieron un premio, un pin de honor y de humildad, porque era el hombre más humilde de la iglesia, y tuvieron que quitárselo porque se volvió orgulloso de este pin de humildad. Es una buena ilustración, y este es el balance para ello. Y así es con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son como regalos debajo del árbol de Navidad. No te los ganaste, son regalos. No es algo por lo que hayas trabajado. Si hubieras trabajado por ellos sería un salario. No comprendes. Es un regalo. Entonces los dones son como regalos debajo del árbol de Navidad. Mientras que el fruto del Espíritu es como manzanas que están en el manzanero. El árbol las produce porque es un manzanero. Y nosotros tomamos de ese fruto y lo probamos. Y es tan dulce. Esa es la gran diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Entonces es como el fruto del Espíritu es el opuesto a las obras de la carne. Y esto es lo que Pablo describe en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne, y comienza a describir todas estas cosas que son el total opuesto de lo que el fruto del Espíritu Santo es en nuestra vida. Permíteme darte algunos pensamientos para acabar. El fruto siempre es la evidencia de nuestra vida interna, y esto lo encontramos en Mateo 7, versículos 17 al 20, donde vemos que el fruto es manifiesto porque la vida y la presencia de Dios están en nosotros, y estos son la manifestación de ello. Segundo, el fruto del Espíritu está en la bondad, la justicia y la verdad, y esto lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 9. Ese es el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad en nuestra vida. Porque el ser fructífero es un principio eterno. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, donde habla de el árbol de la vida que se encuentra en el cielo y que continúa produciendo fruto mes tras mes tras mes. Eso no lo vemos en los árboles naturales, porque su fruto se produce por temporadas o una vez al año, un ciclo que toma lugar, pero no en el cielo. No. El árbol de la vida va a producir fruto cada mes. Habrá una nueva cosecha de fruto. Ahora, esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a mí me encanta el ingenio de Dios, cómo nos da una fuerte comparación entre el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu, hay 9 de ellos enlistados aquí. Es sorprendente cómo encuentras en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículos 3 al 11, de nuevo, 9 bienaventuranzas que se enlistan. Este es el ingenio de Dios. Solo Dios puede hacerlo. Luego vemos los atributos del amor divino que se enlistan en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8. Nuevamente son 9 de estas que se enlistan ahí. Los atributos del amor divino. Y por último, las características de la sabiduría divina. En la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 13 y 17. La sabiduría divina de Dios. Existen 9 de estas características de la sabiduría divina. Solo Dios puede escribir un libro así. En el ingenio de Dios, Él nos ha presentado todo esto, para que tú y yo, como creyentes, podamos continuar creciendo en nuestra vida cristiana. Podemos permitir continuamente al Espíritu Santo que desarrolle su gracia en nuestra vida, para que no seamos unos cristianos viejos y amargados. No, sino que seamos más dulces con el pasar de los años. No nos volvemos orgullosos de nuestros logros espirituales. No. Estaremos frente a Él y podremos dar nuestras coronas a Cristo Jesús, porque diremos,
Tú y nadie más merece recibir el honor, la gloria, el poder, porque nos has redimido. Seremos como el hombre que concluye todas las labores que su amo le ha pedido hacer y decir, soy un siervo que no tiene provecho porque solo hice lo que me correspondía. Así se vive la vida cristiana. Toda la gloria va a Dios. Es Él quien ha hecho la obra en nosotros. Y de lo único que podemos gloriarnos es que nuestra alma se regocije y se gloríe en el Señor. Y los humildes estarán agradecidos. Esa es la vida cristiana. Así es como Dios quiere que vivamos. Y quiero animarte el día de hoy. En tu viaje espiritual, deja que Dios desarrolle el fruto del Espíritu en ti. Permanece conectado a la vid, a Jesucristo. Permite al Espíritu Santo, permite a Dios el Padre que te limpie, que te haga libre de aquellas cosas que no son como Cristo en nuestra vida y que nos haga conforme a la imagen de Dios. Ese es el propósito y el plan de Dios para nosotros. Y si permitimos al Espíritu Santo desarrollar estos frutos, la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida, habrá un balance espiritual que nos mantenga maduros, que nos mantenga creciendo continuamente en nuestra relación con Dios, hasta que estemos frente a su trono. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano mientras permites al Espíritu Santo desarrollar su fruto en y a través de tu vida. Y llegarás a ser aquello para lo que Dios te ha creado como creyente. Que Dios te bendiga.